recibirnos Hola, acá. buena Hola, semana. Pablito. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Qué lindo. Bien, la verdad que empezando una semana arrancando con toda la información que tenemos de actualidad, de moda, de espectáculo. Salud. Salud. Mucho todo, material. Todo lo que quieras para vos que estás del otro lado por UCL Televisión, desde Latinoamérica y para el mundo, una semana completa en Mamás Felices. Y ya nos vamos, si te parece, Pablito, nos vamos a Chile, nuestro amigo país de Chile, donde hay una médica que la verdad qué importante es el rol de los médicos en este momento. Bajemos un poquitito la música. Qué importante que es el rol de los médicos en este momento, Pablo, con la pandemia. Claro que sí. Muchos países ya tratando de dejarlo atrás. ¿Realmente dejaremos atrás la pandemia, Pablo? Es un gran interrogante, ¿no? Pero Muchas bueno, dudas al respecto, Andy, ahí. hay dudas. Sigue el sistema de vacunación. Acá particularmente en Argentina están empezando por los niños, por los adolescentes. Tercera dosis en muchos casos. Tercera dosis en muchos casos. Y vamos a ver cómo está Chile con una mujer que además de ser médica, es mamá, tuvo que transitar la situación del COVID, pero además es una médica que está muy, muy cerquita de las urgencias, ese minuto a minuto de los médicos tratando de ayudar al prójimo, qué tan importante. Y estamos con ella del otro lado, Carolina Herrera. Bienvenida, Carolina, Mamás Felices, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Pablo? También. Ya Un me gusto. hice seguidora de ustedes aquí en Instagram. Bueno, la verdad que es un placer tenerte del otro lado. Me voy a ir a sentar mientras tanto. La verdad, Carolina, es un trabajo el que haces muy importante, muy interesante para toda la comunidad chilena. Sos una gran referente en Chile con tu profesión. Leí parte de tu historia y la verdad que cómo estás viviendo en este momento la situación de la pandemia, cómo están trabajando en la salud en nuestro amado país chileno. Contanos un poquito. Bueno, nosotros estamos en este momento en una situación de pandemia controlada, pero todavía tenemos en práctica absolutamente todas las medidas de control. Por ejemplo, mascarilla, yo aquí estoy en mi casa, por eso no tengo mascarilla, pero anoche las 24 horas del turno, mascarilla, las máscaras esas pesadas para hacer realmente control de la infección. Tenemos 1.300 casos nuevos por día, tenemos 11.000 casos dando vuelta como casos activos y desgraciadamente las personas han perdido un poco esa percepción de la urgencia de seguir cuidándose, porque querida Andrea, nadie sabe qué es lo que te va a pasar después, aunque hayas tenido un COVID leve, si es que vas a tener alguna secuela a futuro. Claro. Nosotros hemos visto cómo la gente pelea ahí en el ventilador mecánico, en las UCI, pero eso no garantiza que después vayas a estar bien. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo lo está tomando la gente en Santiago y en todo el interior de Chile? A pesar de que como vos mismo decís, es una pandemia controlada, se sigue cuidando, están con el tapaboca, lógicamente, pero hay, por ejemplo, contanos un poco la vida social de Chile. Hay fiestas, hay reuniones, hay recitales. ¿Cómo es la vida cotidiana de los chilenos? Bueno, la verdad es que nosotros somos un país como de extremos, en el sentido de que hay restricción importante desde hace 2 años que ya no tenemos una vida social como se solía tenerse. Ya no existe el Festival de Viña, por ejemplo, ya no existen las fondas del 18 de septiembre, que para nosotros era la fiesta de 5 días seguidos de celebración de la Madre Patria, pero en fin, en este momento hay dos realidades. Una que es esa gente que está cuidándose, que se maneja con mascarilla, que está siguiendo día a día las noticias de la pandemia, y otro lote de gente que no tiene ninguna conciencia de que esto es algo que depende de todos nosotros, el poder frenar, poder contener la epidemia, y circulan sin mascarilla, hacen fiesta de 3.500 personas en una sede universitaria, y la verdad es que sale de control eso. Así es como se está viviendo, con Con contrastes. contrastes. Y contanos la vacunación, porque yo recién hablábamos con Pablo Bricker el tema de, bueno, acá en Argentina ya se está pensando en una tercera dosis, por ejemplo, y se empezó con un calendario para adolescentes y para más niños. ¿Cómo está la cuestión vacunación en Chile?
Bueno, tenemos una alta tasa de vacunación. Nosotros partimos rápidamente, apenas empezaron a importar las primeras dosis, por ahí por diciembre yo me vacuné como personal de medicina intensiva Sí. el 26 de diciembre y ya para enero se tenía un calendario de inmunización, primero las personas de la tercera edad, luego ya la gente más joven, y ya están autorizadas las 6 vacunas que circulan en Chile aproximadamente para niños de 6 años y más, pero ya se está haciendo el trabajo de investigación en Chile de la Universidad Católica entre niños de 3 años hasta 6 años, así es que se está tratando de ampliar la cobertura y Chile tiene una disciplina de inmunizaciones que yo diría que con todo orgullo es un ejemplo para el resto de América en tuberculosis, en influenza y ahora en COVID, y efectivamente la tercera dosis ya está absolutamente instalada en el ideario de los chilenos, pero todavía falta 1 millón de personas. Hay que llamar a esa gente a A que se vacunarse. vacunen. Y Carolina, con respecto al tema de la vacunación de los niños, vos recién planteabas esta posibilidad de niños a partir de 6 años, ¿no es cierto? Porque Sí. acá en Argentina se está hablando ya de una vacunación para niños de a partir de los 3 o 4 años. ¿Qué opinión te referencia? Acá se armó mucho debate en relación a vacunar a los niños sí o no. ¿Cómo lo están viviendo en Chile? Aquí tenemos que dejar claro una cosa, la vacuna en China se probó ya en 30 millones de niños, es segura, es efectiva, me refiero a la vacuna Sinovac, que es la que se está haciendo el estudio de seguimiento en este país para niños de 3 años y más. Ahora, aquí tanto las redes sociales como los medios de comunicación, de alguna forma, no sé cómo llegamos a hablar de los riesgos de la vacunación antes de hablar de los 40.000 fallecidos que tiene en este país una enfermedad por un virus único que yo en 35 años de médico no había visto nunca. Aquí lo que no podemos mostrar nosotros, los que trabajamos en intensivo, es cómo se muere la gente de COVID, cómo sufre, cómo no respira, cómo las familias lloran parados afuera del box con la puerta de vidrio tratando de despedirse sin tocar a sus pacientes, a sus familiares, a sus seres queridos. Esto es mucho más importante que los potenciales riesgos de una vacuna, que como todas las vacunas va a tener algún riesgo. Claro. Pablito, ¿querés preguntarle? Carolina, un gusto. Hola, Pablo. El tránsito internacional se ha reducido a partir de la pandemia. ¿Cuál es la situación hoy en Chile para el ingreso, para aquellos turistas y para aquellos latinoamericanos que están pensando en viajar allí? PCR de 24 horas antes que sea negativo para subirse a un avión siquiera, toma de muestra en el aeropuerto, tenemos la posibilidad de transitar, se puede viajar. Esto ha ido cambiando, mira, semana a semana, pero en este momento hay apertura y una cierta facilidad para poder hacerlo siempre y cuando tengas tu pase de movilidad, que significa que ya tienes tu inmunización completa, tercera dosis, y por supuesto la PCR negativa, porque en esto nunca está de más decirlo, las vacunas no evitan el contagio de la Claro. enfermedad, evitan que te mueras de la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que meterle en la cabeza a la gente. Esto va a seguir por lo menos unos 5 años, 4 años como pandemia hasta que seamos endemia y ya esté incorporado en nuestro ecosistema. Carolina, has transitado vos en persona el COVID. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Porque obviamente, como vos misma relatás, estás constantemente ayudando a otras personas que están padeciendo esta enfermedad y mirás cómo esas personas, hasta incluso sus familiares, no pueden ingresar a verlos, ni hablar cuando se tienen que despedir porque hayan fallecido. ¿Cómo transitaste vos en primera persona el COVID? Yo te diría que a los 60 años que tengo, yo pensaba que ya estaba lista con mi contribución a la causa de la medicina aquí en este país y de repente nos llega esta pandemia y los intensivistas, yo soy médico broncopulmonar, pero me dedicaba al intensivo, básicamente a la UCI, ¿Mm? a cuidados intensivos, y necesitábamos poner todo nuestro empeño. Yo trabajaba en una compañía de directora médica, renuncié para hacer doble turno de UCI porque sentía que eso es lo que realmente donde yo podía contribuir y colaborar. Y no he faltado nunca desde que partió esto y siento que es lo que te tocó vivir, es como la culminación de una carrera y yo estoy demasiado feliz y orgullosa de que me haya tocado y que no sé cómo llegué a esto de las redes sociales, un día mi hijo me hizo un Instagram, Matías, y de ahí para adelante
no sé, tengo como personas que escuchan, porque la gente quiere escuchar, quiere Claro. aprender, pero no había un contrapeso del marketing, de la publicidad, y de repente sí, tenemos la posibilidad de educar por medios masivos en forma absolutamente positiva, en forma que la educación en este país le llegue a las autoridades y que tomemos conciencia de que hay factores de riesgo, no solo el COVID mismo, sino que la diabetes que se ha triplicado en 15 años, Ujú. el tabaco que todavía fuma una de cada 3 personas en este país, la obesidad que estamos ahí en sobrepeso, 70% de la Y que la población, gente ha dejado tenemos, de controlarse, ¿no, Carolina? La gente, por el claro, tema pandemia, no va a hacerse los controles rutinarios. Si hablamos de las mujeres, toda la parte ginecológica, ha aumentado muchísimas situaciones ginecológicas para las mujeres, ni hablar del cáncer de mama, que obviamente primera es, causa de muerte de mujeres en Chile. mira, Wow. mira. Y con respecto a la salud pública, Carolina, ¿cuál es tu visión respecto a... Porque llegan informaciones, ¿no? De que Chile por ahí es un sistema bastante limitado, no del todo universal. ¿Cuál es tu visión de cara al futuro del sistema de salud chileno? ¿Puede haber reformas más exhaustivas? Yo creo que debe haber reformas. Tenemos 80% de la población atendida en un sistema público carenciado que depende de las municipalidades, y la injusticia, por decirlo de alguna manera, entre la repartición del presupuesto en una municipalidad, en un municipio de altos recursos, puede ser hasta 10 veces más que en un municipio de pobreza. Entonces siento que tenemos que devolverle la dignidad a un servicio que sea más universal en nuestro país. Yo no represento a nadie, no represento al ministerio, no represento al colegio médico, solo esta es mi opinión, pero yo creo que en esta pandemia una de las cosas rescatables es que tú no puedes discriminar ni puedes distinguir si la UCI que se está mostrando es pública o privada, porque hay un nivel de calidad que se respeta. Entonces también podemos llegar a aspirar a un sistema de salud en donde se respete a la persona desde Arica, Punta Arenas en el sur, y que sea parejo en la base. Después, si tú quieres pagar más por la hotelería de la clínica, es tu problema, pero que Claro. sea, que garantice no solo el tratamiento de las enfermedades, sino que evite a las enfermedades, que promueva la vida sana. Los niños chilenos son los más obesos en primero básico cuando tienen 6 años. Entonces, ¿qué les pasa a esas mamás que alimentan tan mal a sus hijos? Tenemos que ser capaces de entender las dinámicas de conocimiento de las poblaciones y corregir esas cosas En tu caso, positivamente. en tu caso, Carolina, leía parte de tu historia y así como la ven, has llegado a pesar 120 kilos, ¿correcto? El doble de lo que soy ahora, exactamente. Wow. Ahora peso Ciento, 62. 120 kilos, sí, conocí parte de tu historia leyendo un poco más de las noticias que salen comúnmente en los medios hoy por hoy por la pandemia, pero tenés una historia de mucha fortaleza, de mucho tratar de modificar tu realidad. ¿Por qué no nos contás esa época tuya en donde, bueno, un día de repente dijiste, esto hay que cambiarlo, esto no está siendo positivo, estoy empeorando mi salud, y pudiste hacer ese cambio? Creo que primero lo hiciste desde la cabeza, no sé, corregime, Carolina, y después obviamente poder bajar todos esos kilos que estaban de más. ¿Por qué no nos contás un poquito esa época tuya, Carolina? Claro, te puedo dar al tiro otro elemento de juicio. ¿Tú sabes qué porcentaje de los médicos fuman? Exactamente el mismo que la población general, lo que te dice que no solo tú tienes que saber algo, sino que además tienes que comprenderlo y tienes que Claro. vivirlo para poder corregirlo. Entonces, en algún minuto yo, porque sí, porque era rico, porque me gustaba comer, llegué a pesar 120 kilos y llegué a vivir un año entero con ropa de turno, porque en Chile no existe la talla XXXL. Entonces yo pasé un año entero vestido como con esa ropa de pabellón de la UCI, porque no tenía que ponerme. Y generé una especie como de autoconvicción de que no importa las cosas, si te caíste, no importa cuántas veces te caiga, párate una vez más. Y eso es muy interesante porque si no hubiera tenido ese pensamiento como de que todo es posible, basta con que lo pienses y lo hagas, tampoco me hubiera puesto en marcha para tramitar la ley antitabaco y colaborar desde la sociedad científica para que eso se aprobara en Chile. Así que cuando yo, muy orgullosa, cuando alguien va a un restaurante y no le fuman al lado,
yo estuve ahí y eso siento que es algo que uno le puede transmitir a todas las personas, todos podemos colaborar. Claro, igualmente temas como el tabaquismo y también la obesidad en muchos casos se identifica también con cierta, más allá de cuestiones de adicción, también de una enfermedad en el cuerpo de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Muchas Exactamente. veces la gente, yo tengo mis padres que han sido grandes fumadores, mi padre ya ha fallecido, mi madre no, y tiene 85 años y fuma de los 20, y es muy difícil, más allá de toda la vida, poder decirle, bueno, pero esto te hace mal, ¿cómo podemos hacer para que no fumes o no fumes tanto o cambiar de hábito o cambiar de situación? No es tan fácil, ¿no es cierto, Carolina? Hay que No, estar en el cuerpo de uno para ver cómo uno puede transitar esos caminos. de hecho, hoy puse un post en mi Instagram, que es de Erea Caro Herrera, en el que se asimila a aquellas personas que no se quieren vacunar, también piensan que cuando les va a dar COVID no les va a dar grave. Y es exactamente lo mismo que tú relatas. Una persona que fuma dice, bueno, pero yo conozco tanta gente que fuma y no le pasa nada. Entonces, tenemos que generar una especie como de solidaridad también con nuestra sociedad, porque cuando tú no te vacunas, también promueves que se generen más variantes y que todos Claro. tengamos que usar mascarilla. Entonces el llamado aquí es, pucha, no conduzca ebrio porque le puede producir un accidente a otra persona, vacúnese porque también le va a servir a los demás, no fume en público al menos porque eso también puede perjudicar a una tercera persona. ¿Cuántas veces la gente fuma en su casa junto a los niños en el almuerzo del día domingo, estando ahí lactantes, embarazadas y otras personas vulnerables, frágiles? Entonces, yo creo que la conversación de esto es lo que enriquece el diálogo entre las personas sin ser punitivo, pero sí poniendo los puntos sobre las IE. Y en ese sentido, el que el marketing haya ganado la batalla hasta aquí con la obesidad no significa que no podamos cambiar el destino de nuestro país. Eh, ¿Cómo la- le vamos a gratificar a los niños con una hamburguesa de 3 pisos? Eso es irracional. claro. La última pregunta que te hacemos, Caro, em, ¿qué cambiamos como sociedad, como país? Hablemos de Latinoamérica, podemos hablar puntualmente de Chile, donde vos residís y vivís. ¿Qué se cambió después de esta pandemia? ¿Hay cambios culturales? ¿Hay cambios sanitarios? ¿Hay cambios sociales? ¿Qué es lo que vos ves para adelante? Mira, yo creo que en esta pandemia, lamentando mucho la pérdida de las vidas humanas, aprendimos muchas cosas y aprendimos cosas que ya queríamos tener desde antes, como por ejemplo la telemedicina, el dar una licencia médica, una receta por internet, el evitar que la gente tenga que ir mes a mes a pararse en una fila que le den el tratamiento, Claro. las 30 pastillas del mes, sino que ya hacer como una medicina más centrada en la persona, vivir desde la simplicidad, de lo más profundo, de lo más simple. Ya nadie podía lucir su auto tan caro, su ropa tan cara, sus joyas o lo que sea, sino que ahora vivir más simplemente, darse cuenta de que lo simple es lo importante. Yo nunca, nunca en toda mi vida profesional con mi marido, que también es médico, habíamos almorzado juntos y ahora almorzamos juntos y eso es Mira. importante, sí. Las cosas simples, ¿no, Carolina? Las cosas simples. Hemos dejado quizás de estar tan enroscados, como decimos acá, o complicarnos la vida por ahí con cosas que no valían la pena y buscar en la Claro, simpleza el día a día, ¿no? exactamente. La verdad El cariño. es un placer tenerte del otro lado, es un placer también haber hecho esta entrevista, este encuentro contigo para Latinoamérica, para Mamás Felices. Así que muchas gracias y estamos seguramente en contacto en otro momento para seguir hablando. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo a ti, Andrea, Pablo. Gracias, gracias. Un placer. Qué divina, ¿eh? Muy Carolina clara Herrera. ella, muy, muy simpática, empática. Sí, total. Y aparte con una energía, ¿no? Muy particular, ¿eh? Así que, bueno, un placer estar desde Chile, ¿eh? De este país que también trabaja tanto por la salud, por la educación y recorriendo Latinoamérica como estamos haciendo nosotros desde hace ya casi 7 meses, Pablo, en Mamás Wow, Felices. ¿ya? Y sí, ya hace mucho. Estamos en noviembre y estamos desde febrero, así que prácticamente ya el año completo en UCL Televisión. Gracias por darnos este espacio. Si te parece, también agradecemos, y qué lindo que es Córdoba, Pablo, la provincia de Córdoba. Ya vamos a ir, ¿eh?
Y hay un estudio contable en Argentina para recomendar y se llama Estudio Fente. Así es, porque si querés que tu empresa sea eficiente, organizada y competitiva, tu pyme, por ejemplo, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente. info@estudiofente.com, www.estudiofente.com. Muy bien, gracias Estudio Fente. ¿Y te parece, nos vamos a la pausa, nos vamos al corte y ya venimos? Y como siempre, querida Andrea, recorriendo Latinoamérica, sus paisajes maravillosos, hermosos, Volcán de Santa Ana, El Salvador. Ya estamos con más, no se vayan.